Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a ver en este video lo que es la congruencia y semejanza de triángulos. Ya vimos los criterios, pero aquí vamos a trabajar cómo analizar si son congruentes, si son semejantes, y también vamos a hacer ya algunos cálculos a partir de estos criterios y vamos a encontrar las medidas de algunos lados en los triángulos. Bien, veamos. Vamos a contestar estos ejercicios indicando qué razonamiento estamos tomando o qué criterio que corresponda a la congruencia de triángulos, que pueden ser estos tres criterios: lado, 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 ángulo, lado, o ángulo, lado, ángulo, o un criterio de semejanza, que sería lado, ángulo, lado, 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 o ángulo, ángulo. Estos son cualquiera de esos dos. Empezamos por acá del lado izquierdo y observamos nuestros triángulos. Vamos viendo que me dan la medida de dos ángulos y que también me dan la medida de un lado. ¿Okay? Y observemos que la medida de ese lado es exactamente la misma, 4.5 y 4.5. ¿Sí? Ese es el lado, y tengo adyacente un ángulo de 30 y de 60 y un ángulo de 30 y de 60. Entonces, el criterio que me ayuda sería ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Ese sería el criterio. Y ese ángulo, ese es criterio de congruencia. Entonces, estos son congruentes, o sea, idénticos. La segunda pareja, observemos las medidas que nos dan. Un lado de 2, otro lado de 2, ¿sí? Enseguida viene el ángulo de 51, otro ángulo de 51 y otro lado de 3 y otro lado de 3. Entonces, el criterio sería lado, ángulo, lado, ¿sí? Y si te fijas, ese criterio es para los dos, pero resulta que los lados tienen la misma medida, entonces quiere decir que es un criterio de congruencia, ¿sí? Y que estos dos triángulos son congruentes con el criterio de lado, ángulo, lado. ¿Okay? Si guardaran proporción, por ejemplo, en lugar de 2 y 3, en el triángulo de la derecha fuera 4 y 6, entonces sería un criterio de semejanza. Vemos el otro ejemplo. En el otro ejemplo vamos observando los datos, ¿sí? Y tengo la medida solamente de ángulos, de 40, de 90 y de 50 para los dos. Ángulo, ángulo, pues ángulo, o solamente dos ángulos. Ese es un criterio de semejanza. Sabiendo que dos ángulos son iguales, pues como el tercero es la diferencia para 180, pues obviamente tendrían que ser iguales. Entonces es un criterio de semejanza. Y así le voy a anotar. Son semejantes con el criterio de ángulo, ángulo. O si quieres ponerle ángulo también. Las tres A's está bien. 40, 90 y 50. La última pareja que vemos del lado izquierdo dice que observemos las medidas que tienen. 4.4 es uno, el otro también 4.4, de 3, de 3, de 2 y de 2. Entonces las medidas de los lados son iguales. Lado, lado, lado. Pero si observamos, en los dos criterios es lo mismo, lado, 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 y también para semejanza, pero en este caso no hay proporción entre sus lados, sino que son idénticos. Por lo tanto, es un criterio de congruencia, ¿sí? Estos son congruentes y el criterio sería lado, lado, lado. Te repito, si por ejemplo del lado derecho este triángulo midiera 2.2, 1.5 y 1 centímetro, entonces serían semejantes, ¿sí? Pero cuando la proporción de los lados es la misma, entonces, o es 1, es el mismo valor, entonces decimos que son triángulos congruentes. Veamos los que tenemos por acá del lado derecho. Y observo que
hay un lado de 5, de 8 y de 8, y luego un triángulo que dice 10 como de base, y luego 16 y 16. ¿Sí? A simple vista no se ve esa proporción, pero por las medidas que me están señalando, se supone que el triángulo de la derecha mide 10 su base, que es el doble de 5, y sus lados miden 16, que es el doble de 6. ¿Sí? Entonces, hay una semejanza en estos triángulos. No son congruentes, son semejantes. Y el criterio que estoy utilizando, pues es precisamente lado, 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 lado. Son semejantes. Y ese es su criterio. En la siguiente pareja, observo que hay un ángulo de 90 para ambos y otro de 45. Por lo tanto, como sé que entre los tres ángulos deben de sumar 180, pues el otro también tendría que ser de 45 para ambos casos. Eso quiere decir que tengo la medida de dos ángulos iguales y sabemos que ese es un criterio de semejanza. Si dos ángulos son iguales, el tercero también tendría que ser igual porque es lo que le falta para 180, entonces son semejantes esta pareja de triángulos. Y el criterio sería ángulo, ángulo o ángulo, ángulo, ángulo. Observemos el último, los datos que tengo para ese. Tengo dos lados de 14, así como dos lados de 7. ¿Sí? Y tengo un ángulo de 30 grados enfrente de uno de los lados iguales. Ese ángulo enfrente de uno de los lados iguales, lo cual quiere decir varias cosas. ¿Recuerda cuando vimos triángulos isósceles? Vimos que al tener dos lados iguales también debe de tener dos ángulos iguales y que esos ángulos iguales son precisamente los que están enfrente de esos lados iguales. Por ejemplo, para este de 14, enfrente de este lado de 14 tengo aquí ángulo de 30 y entonces enfrente de este lado de 14 también tengo 30 grados. ¿Sí? Y el ángulo que queda aquí en medio sería de 120. ¿Por qué? Porque ya tengo 30 y 30, 60, lo que falta para 180 son 120. En el otro triángulo aquí hay 7, enfrente tiene que medir 30 grados. ¿Por qué? Porque aquí en este lado que es de los iguales mide 30. Entonces, enfrente de los lados iguales tengo ángulos iguales. Y el ángulo que queda aquí sería de 120 grados. ¿Okay? Teniendo así las medidas, yo observo que tengo lado, ángulo, lado. Es decir, lado de 14, ángulo de 120 y lado de 14. En este otro tengo lado de 7, ángulo de 120 y lado de 7. Entonces el criterio lado, ángulo, lado me ayuda para identificar a estos dos triángulos como ¿qué? Como semejantes o como congruentes. ¿Cuál de los dos es? Exacto, son semejantes. Fuera congruente si las medidas, los dos fueran de 7 o los dos fueran de 14. ¿Sí? En los dos triángulos. Entonces, sí se trata de semejanza. ¿Por qué? Porque los lados son proporcionales. ¿Sí? Si fueran idénticos los lados y también idénticos los ángulos, pues hablamos de congruencia. Bien, veamos esta otra actividad de congruencia de triángulos, donde te voy a pedir que identifiques los triángulos que son congruentes y vamos a ir anotando qué postulado de congruencia es la que lo justifica. ¿Sí? Los postulados de congruencia donde por lo menos tengo un lado o dos lados o los tres lados. Entonces observa los triángulos y dime cuáles son las parejas o cuáles son los triángulos que tú identificas como congruentes.
¿sí? Los vamos a ir identificando aquí y los vamos a señalar cuál es el criterio que me ayuda para identificar. Solo te pido corregir un error. Aquí hay un ángulo recto y acá también. ¿Sí? Y precisamente voy a trabajar con esa parejita de triángulos. Solamente voy a hacer uno aquí. Estos triángulos pues, son triángulos rectángulos donde si ahí hay ángulos de 90, ¿sí? Y además tengo lado de 3 y 4. Acá también lado de 3 y 4. Entonces el criterio que me ayuda es lado, ángulo de 90 y el otro lado. Lado de 3, ángulo de 90 y el otro lado. Por lo tanto, la pareja AB son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Así con los demás, intenta identificar cuáles son congruentes y anotando qué criterio es el que te ayudó a identificarlos. Bien, ahora vamos a trabajar con triángulos que no son congruentes, sino que son semejantes, ¿sí? Y el que sean semejantes quiere decir esto, que vas a ver a uno más pequeño o uno más grande. Vamos a estar identificando cuáles son los lados que son correspondientes, ¿sí? Para saber dónde está la proporción, dónde se tiene que conservar la proporción. Observamos el primer ejemplo aquí en estos dos triángulos, donde tengo una base de 6, otra base que es una incógnita, una como altura de 8 y en el otro una altura de 4 y un último dato de 12 y en el otro otra incógnita. Entonces vamos a encontrar estos dos A y B. Aquí como hablamos de proporcionalidad entre los lados, cuando trabajamos con triángulos semejantes, con los ejemplos que te he estado mencionando, pues te hablo de que es como el doble, es la mitad, ¿sí? Aquí tratemos de encontrar eso. Precisamente donde no están mis incógnitas, que es donde está este 4, yo veo que este 4 es correspondiente con este 8, ¿sí? Aquí hay correspondencia entre los lados y eso me permite ver, pues sí, que el triángulo de la izquierda es el doble del triángulo de la derecha. O también podría hacer referencia con el primero triángulo y decir que el triángulo de la derecha es la mitad del triángulo de la izquierda. Eso entonces te va a permitir poder calcular las medidas de A y de B. Fíjate bien, voy a tomar los datos de un triángulo y voy a elegir el lado el cual tengo la pareja de lados correspondientes que son, no hay incógnita ahí, y voy a tomar algún otro dato como este de 6. ¿Sí? A lo mejor tú a simple vista ya me puedes decir cuánto vale B, ¿sí? Puedes decir 8 es a 4, como 6 es a, pues sí, a 3, ¿no? Y así es como obtendríamos el resultado. Pero ¿qué pasa si estos aparecen como con decimales? Si ya no está tan fácil de ver el resultado, ¿sí? Si ya no sale como a la mitad o al doble y ya no lo puedo ver así. Entonces te voy a mostrar que esto, lo que hay que ver aquí es cuál es la proporción de los lados, ¿sí? Estos 4 que he encerrado en un círculo, de cuenta que los voy a arrastrar y los voy a acomodar en este espacio, acomodando como una reglita de 3, ¿sí? Y este 8 y 6 que corresponden al, voy a llamar triángulo 1, ¿sí? Los voy a poner de manera vertical. Y este 4 y la B los voy a acomodar en la otra columna, también de manera vertical, ¿sí? Entonces arrastré el 8 y el 6 del primer triángulo y el 4 y la incógnita en el otro. De tal manera que haya como una concordancia, en donde esta columna es del triángulo 1, esta columna es del triángulo 2, ¿sí? Pero también este 8 y 4 son correspondientes, ¿sí? Son como las alturas, digámoslo así, y este 8 y la B son las bases, ¿ok?
Bien, ya que los has acomodado así, entonces tu incógnita queda, pues esa sería la B. ¿Cómo resuelves una regla de 3? Si aquí está tu incógnita, en B lo que haces es multiplicar 6 por 4 y divides entre el que está en contraesquina de tu incógnita. ¿Sí? 6 por 4, 24, entre 8 a 3. Y ese sería el valor de B, vale 3. ¿Sí? Entonces, si a simple vista lo pudiste calcular, pues qué bueno, pero cuando no lo puedas calcular así, entonces puedes recurrir a buscar la proporción y pues una proporción es una reglita de 3, lo que conocemos como una regla de 3 común. Te invito a que sigas trabajando con estos ejercicios, ¿sí? Si a simple vista puedes calcular el lado faltante, hazlo así, y si no, te invito a que hagas una reglita de 3 para que podamos encontrar a las incógnitas que falten por ahí, la A, la B, la X. En estos otros ejercicios también. ¿Sí? Te invito a que veas en el siguiente video. Lo que voy a hacer es trabajar con una actividad de DATQuiz, que son los exámenes electrónicos, y vamos a ver algunos ejemplos en los que vamos a estar calculando distintos lados, ¿sí? A partir de la semejanza de triángulos.